Saludar en estos momentos al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura, para hablar, sí, de Vicente Fox y los intelectuales que aconsejaron, que apoyaron, que respaldaron el desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hoy retoma este tema precisamente en la mañanera. Y lo que vamos a ver y escuchar creo que es doloroso, sí, horroroso también, pero sobre todo encabronante, por cómo piensan esos intelectuales orgánicos, esos intelectuales que han servido a las élites económicas, corporativas y políticas del México, que esperemos se quede siempre ya, para siempre, pues, en el pasado, mi querido Ricardo. Un abrazo, te saludo con mucho gusto, maestro. Abrazo de regreso, querido Vicente, público memorioso. En efecto, hoy el presidente López Obrador recordó el proceso, el terrible proceso de desafuero en su contra, y ese es un episodio importante, importantísimo, porque marca un punto de partida en la carrera política del presidente López Obrador y marca un punto de partida también en el acontecer político de este país. Pero primero que nada hay que recordar que entre 2004 y 2005 el tabasqueño se vio envuelto en una polémica, gran polémica, porque fue sometido a un juicio de desafuero acusado de desacatar una resolución judicial cuando era jefe de gobierno de la capital. Pero esto fue solamente la superficie, porque fue una acción deliberada para evitar su candidatura a la presidencia de 2006. Lo que hacía Vicente Fox era tratar de allanarle el camino al sucesor. En ese momento todavía no se perfilaba Felipe Calderón Hinojosa, pero él quería allanarle el camino a algún panista. En la entonces Procuraduría General de la República lo acusó a López Obrador de violar un amparo dictado por un juez, siempre los magistrados, siempre los jueces, un sujeto llamado Álvaro Tobilla León, en favor de los propietarios de un predio, el predio del Encino, que está ubicado en Santa Fe, por lo que se pidió el desafuero. Y lo querían procesar penalmente. Se le acusaba de abuso de autoridad, entre otras gracejadas. El proceso, desde luego, causó revuelo inmediato, porque Vicente Fox había declarado previamente que su gobierno no pretendía desaforar o enjuiciar políticamente al titular del gobierno de la Ciudad de México, aún después de haber reconocido que estaba en contra de López Obrador. Ahora, antes de acudir a la Cámara de Diputados y protagonizar este video que compartió hoy en la mañanera, el ahora presidente López Obrador propuso una multitud a una multitud reunida en el Zócalo, en el cual nos encontrábamos. A lo mejor hasta una imagen de ahí de nosotros se puede ver, porque estábamos arriba del toldo de un tráiler. Pues bueno, inició un movimiento de resistencia civil y anunció que estuviera donde estuviera, buscaría la presidencia del entonces PRD, hoy que ya está extinguido. Ahora, aquí todo el entramado es muy truculento, a la historia a la manera de una historia de Franz Kafka, porque en efecto fue desaforado. 127 votos en contra, 2 abstenciones, fueron más de 300, fueron 360 votos a favor, y pues bueno, se le retiró el fuero constitucional al presidente al ahora presidente López Obrador. Y ahí habló Javier Vega Mejmije para argumentar que no había acatado la suspensión provisional. Ahora, es muy importante recordarlo, porque el telón de fondo son los intelectuales, los personajes que en ese momento estaban y todavía continúan lacerando la imagen de López Obrador. Personajes como Enrique Krause, personajes como Héctor Aguilar Camín. Al propio Enrique Krause se le pidió que acudiera a la residencia, entonces la residencia oficial de Los Pinos, para que platicara él y sus huestes con el entonces presidente, para
preguntarles si ellos pensaban que era correcto o no desaforarlo. Ahí se volvieron locos porque un personaje que es el principal palafrenero y uno de los francotiradores de Enrique Krause, Guillermo Sheridan Prieto, que ya hemos hablado aquí con datos duros, pues pidió prácticamente casi su cabeza, casi poco faltó para que pidiera que López Obrador, pues bueno, pasara a la guillotina. Así de loco está este personaje. Y si no me creen, me gustaría que pusiéramos una publicación que originalmente apareció en la revista Letras Libres de este sujeto que se llama Guillermo Sheridan Prieto, es un personaje racista y si me permite poner esa fotografía, veremos la calidad de sujeto que es. Para Sheridan, que siempre ha tenido una enorme animadversión por López Obrador, el mexicano es ignorante, Vicente, el mexicano para él es violento, es tonto, es caprichoso, es corrupto, es ladrón, es alcohólico y esto lo avala la revista Letras Libres, es uno de los amigos más cercanos de Enrique Krause. Aquí incluso el propio escritor José Saramago recibió una andanada de golpes en Televisa por un estúpido que se llama Esteban Arce, si no mal recuerdo, amigo del burro Van Rankin. ¿Por qué golpearon a José Saramago, premio Nobel de literatura portugués? Porque él se posicionó a favor en ese momento de López Obrador. Dijo el premio Nobel que se encontraba estupefacto, que no entendía qué estaba pasando en México, si era falta de pudor. Y bueno, él dijo, yo me inclino a pensar que se trata de una enfermedad crónica y de una enfermedad crónica en un país que se le hacía increíble que sucediera porque era el país, dijo el premio Nobel, de Juárez o de Cárdenas, pero no entendía cómo era que este personaje, que Vicente Fox, llevara a cabo ese proceso de desafuero. ¿Por qué? Porque hay que decirlo con todas sus letras, el que estuvo detrás de este desafuero fue Vicente Fox. Y Vicente Fox, pues bueno, tenía esa alianza con el PRI, por eso le dice la gente muy bien el PRIAN. Hay que recordar a Gabriela Cuevas, a Jorge Lara, ambos del PAN, que fueron a pagar la fianza de 2,000 pesos que se requería para que López Obrador enfrentara la libertad bajo caución. Eso benefició paradójicamente la imagen de la ahora presidente de la República, Vicente, porque tenía una muy buena aceptación aquí en la Ciudad de México, pero pues bueno, su imagen no estaba tan bien reconocida en otros estados. Y gracias a que este personaje, a que Vicente Fox encausó el proceso de desafuero, el tabasqueño fue conocido y reconocido en otros estados y comenzó a ascender en su carrera política. Entonces, esto es muy importante recordarlo. Hay que recordar también que los dinosaurios, los longevos priistas y panistas de esa época, Juan de Dios Castro Lozano y Jorge Romero, ya ambos finados, fueron virulentos y poco faltó, insisto, para que solicitaran que López Obrador pusiera su cabeza en la guillotina, pero la animadversión de ese diputado era fruto del odio de las cúpulas priistas. Te digo algo curioso, porque estuve revisando la biografía de estos personajes y Jorge Romero, ese diputado priista que votó a favor del desafuero de López Obrador y que fue tan virulento, en su momento fue director de protección y vialidad en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito en Hidalgo. ¿Y quién lo nombró? Su amigo Jesús Murillo Caram, quien era gobernador de Hidalgo. Entonces,
todo está íntimamente ligado. Si nosotros empezamos a rascar, Vicente, público memorioso, nos vamos a dar cuenta que todas estas corruptelas, todos estos ladrones siempre han estado íntimamente ligados, siempre han celebrado contubernios, y López Obrador, que desde entonces era un contendiente temido y que finalmente en 2018 logró llegar a la presidencia por el voto democrático del pueblo mexicano, es un personaje que ellos le tienen una especial animadversión, y le tienen una animadversión porque es un político popular, que no populista, popular, y tiene una cercanía, una empatía con el pueblo de México, que ellos, con todos los bots, con todos los community managers, con todos los columnistas chayoteados, no podrán llegar a llenar sus zapatos, porque López Obrador definitivamente es un presidente absolutamente democrático, que está a favor, y siempre lo dijo, de las minorías. Y en ese sentido, pues hay que recordar siempre este proceso de desafuero, porque, insisto, marca un antes y un después en la carrera política del ahora presidente de la República. Pues vaya intelectuales que nos vendían, mi querido Ricardo, y qué bueno que los exhibes diariamente aquí en Sin Censura. Nada comparado con las voces